Soy Ale. Yo soy Cristina. Bienvenidos a una tarde terrorífico con Viculate. Bueno, especial de Halloween. No se nota nada. Hoy vamos a hablar sobre experimentos psicológicos curiosos que la gente no suele conocer y que además han impactado en la sociedad y han influido de alguna manera. Bueno, creo que una buena manera de empezar fue recordar un poco dónde nos quedamos en el capítulo anterior. Que si mal no recuerdo estábamos hablando del síndrome de creer que estás poseído por el demonio y estuvimos hablando un poco de las características que solía tener este tipo de síndrome y nos quedamos en el experimento de Elizabeth Loftus. Sí. Elizabeth Loftus fue una psicóloga que se dedicó al peritaje judicial, ¿no? Y entonces ella iba a los juicios y veía que en algunos juicios las preguntas que ella hacía, bueno, o que hacían los abogados a los testigos o a los juzgados, estaban como sesgadas. Entonces, la forma en la que la teoría que tenía era que la forma en que se hacían las preguntas podían como guiar la respuesta del acusado. Podían estar influidas, ¿no? Claro. Sí. Entonces, ella hizo una serie de experimentos en los que intentó como demostrar que la forma en que tú haces las preguntas puede crear un recuerdo falso, ¿no? Vale. De aquí fue el punto de que ella, por ejemplo, hizo un experimento en el que a una serie de participantes les preguntó como 4 tipos de preguntas. Primero les enseñaba un vídeo en el que había un accidente de un coche que se chocaba contra otro y las preguntas iban en ¿a qué velocidad ha contactado? Lo que hacía era cambiar el verbo. ¿A qué velocidad ha contactado el coche con el otro? ¿A qué velocidad ha colisionado? ¿A qué velocidad se ha chocado? ¿A qué velocidad se ha estrellado? Y lo que demostró era que cuanto el verbo sonaba más agresivo, más velocidad le ponían, ¿no? Claro, más la sensación de velocidad era la que le ponían. Cuando se demostró esto fue en los años 70 por ahí, y después en los años 90, hubo como un auge de la teoría psicoanalítica. Y en este periodo hubo como un montón de gente que de repente, claro, el psicoanálisis tiene mucho que ver con la represión de los recuerdos, con que todo lo que pasa tiene que ver con recuerdos reprimidos en el pasado y tu conducta y tal. Claro, hubo muchas personas que de repente empezaron a recordar que habían participado, por ejemplo, en rituales satánicos, ¿vale? Y a Elizabeth Loftus le picaba en la nariz esto porque ella como que no terminaba de cuadrarle eso. Entonces lo que hizo fue crear un experimento que fue el experimento del centro comercial. En el que había como una especie de nuevo, cogía a los participantes y les preguntaban cosas acerca de su infancia. Y por detrás cogían a familiares de esos participantes y les pedían que les dijeran recuerdos de la infancia que tenían ellos, y Elizabeth Loftus, junto con su grupo, le incluían un recuerdo de haber estado en el centro comercial perdido. ¿Qué pasa? Cuando... Entiendo que era un recuerdo falso, ¿no? Claro. Le incluía un recuerdo que era falso, que habían estado de chico en el centro comercial y se habían perdido. Entonces, a la hora de traerse al participante, le decían, oye, ¿tú recuerdas esto que pasó? Que se habían contado los familiares. Sí. Oye, ¿y recuerdas también cuando te perdiste en el centro comercial? Ajá. Claro, y había muchos que decían, no, yo no me perdí en el centro comercial. Y dice, pues piénsalo porque tus familiares me han dicho que sí que te perdiste en el centro comercial. Vale. Y de repente se veían perdidos en el centro comercial, ¿no? Sí, espérate, sí, estuve allí. Entonces, a las 2 semanas o por ahí, los volvían a llamar y ya había gente que no solo recordaba que se había perdido en el centro comercial, sino que además como que sentían otra vez, entre comillas, los sentimientos de angustia, de ansiedad, que en realidad no había ese hecho. Y este experimento valió pues para demostrar que en el peritaje judicial hay que tener en cuenta, pues más allá del discurso del testigo, tal cual, ¿no? Y se demostró también pues el tema de los recuerdos falsos. Y en el episodio anterior nos quedamos con lo de los exorcismos, ¿no? Porque ella tenía la teoría de que después de que sale una película de posesiones, de repente hay mucha gente que empieza a creer que las posesiones son reales. Vale. Y con el grupo de investigación se fueron a Italia.
Porque ella como que cogió unas estadísticas y tal, y donde la gente más creía que las posesiones eran reales eran en Italia. Supongo que por el tema de Vaticano y esas cosas. Y, y cuando llegó allí, cogió como a un grupo de estudiantes y lo repartió entre grupos. A uno le presentó un artículo en el que decía que las posesiones demoníacas eran reales, a otro en el que las posesiones, no, en que había casos de asfixia por posesiones, y a uno que no le presentó ningún artículo. Antes de esto, le preguntaron si creían en las posesiones. Después de leer los artículos, le hicieron una encuesta, y a aquellos que se habían leído los artículos y a aquellos que no, les dijeron que tenían perfil como para que les hubiesen poseído, que si recordaban que les habían poseído. Y después le hicieron una encuesta después de todo el experimento, y el 18% reconoció que le habían poseído. Wow. Un porcentaje que Claro. antes del Que sí, experimento... que antes no existía, claro. Claro. ¿Crees que esto puede estar relacionado un poco con el efecto Mandela? Bueno, a ver, el efecto Mandela es una creencia como de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el del Monopoly, Sí. que se supone que lleva... Venga, coméntalo un poquito. Vale. El efecto Mandela nace a raíz de Nelson Mandela, porque Nelson Mandela, todo el mundo creía que estaba muerto y que se había muerto en la cárcel en 2011. A los años después, en 2014 por ahí, de repente sale Nelson Mandela y la sociedad, como dice, hostia, pero este no estaba muerto. Este hombre, sí. ¿Qué ha ocurrido? Entonces, a raíz de ahí se creó el efecto Mandela, que son como creencias que la sociedad tiene por alguna razón, Sí, pero que no son reales. claro. Como el tema del Monopoly, ¿no? Que todo el Exactamente. mundo se lo imagina con un monóculo. Con Es el más, monóculo. a mí me pasa, ¿te acuerdas que hace poco lo hablamos? Yo sí tiene y tú no, yo no. Y también creo que pasa también con Mario Bros, con algo del gorro o algo así. Son como, sí, como cosas de esto. O por ejemplo, en la canción de Queen de We Are the Champions, el final de la canción tenía un efecto Mandela, porque lo de My Friend no se decía siempre y solo lo dijo en un concierto, algo así. Sí, sí. Vale, Sí, vale. sí. Pero bueno, ese fue como el experimento. Sí, creo que si lo trasladamos a la vida real, muchas veces pasa, ¿no? Es decir, tú recuerdas cosas de pequeño y yo, por ejemplo, tengo ciertos recuerdos como cuando mi hermana se perdió en la playa. Sí. Que es imposible que yo me acuerde porque mi hermana tenía literalmente 2 años y a lo mejor yo tenía 5, pero yo lo recuerdo súper nítido, pero porque claro, es que mis padres siempre lo han contado Claro, muy nítido. claro, Entonces claro. para mí es una vivencia. Aunque seguramente si ellos no me lo hubieran contado tan nítido, yo no lo recordaría de esa manera. Totalmente. ¿Sabes? Entonces yo creo que eso también pasa mucho. Sí, sí. Claro, en la contaminación La de sugestión, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Cómo la memoria está contaminada. Y Elizabeth Lotus decía que la memoria era como una página de Wikipedia en la que tú puedes escribir, pero también puedes otras escribir personas algo. también. Claro, claro. Oye, hablando de experimentos, hay un experimento que, a raíz de esto, que tiene que ver un poco con la autoridad y con cómo te cuentan las cosas, hay un experimento súper guay que además significó mucho en la vida de la sociedad, ¿no? Sí. ¿Qué experimento es? Vale, el experimento de Milgram, ¿no? El experimento de Milgram. Vale. El experimento de Milgram, que creo que fue por la década de los 70 también, creo recordar, lo que Milgram intentaba era generar un experimento que estaba relacionado con la obediencia y cómo la ética moral de las personas, las decisiones individuales, podían verse influenciadas a través de una obediencia a la autoridad. ¿No? Entonces el experimento, lo que se trataba era... pusieron anuncios en periódico y tal por quien quisiera participar y le explicaron un poco que bueno, que era un estudio piloto sobre la atención y la memoria y que sí querían participar. Es más, creo que le ofrecieron incluso dinero y tal por ello, ¿no? Entonces, bueno, la situación era la siguiente. Ellos se encontraban en una sala, ¿vale? Y delante de ellos tenían pues una especie de cabina donde se ponía la otra persona, ¿no? Que en este caso era un actor que estaba compinchado con los investigadores, ¿vale? Con Milgram. Entonces a la persona que llegaba, que no sabía nada, le explicaban que lo único que tenían ellos que hacer era sentarse e ir diciendo parejas de palabras y que tenían que esperar que el otro acertara.
Si acertaban no pasaba nada, pero si no, tenían una especie de regulador de descargas y cada vez que fallaba tenían que ir añadiéndole, creo que eran como 15 voltios más, ¿no? Ostras. Claro, de descarga. Entonces, lo que los participantes sabían era que ellos simplemente tenían que ir regulándolo. Además, pusieron un medidor de descarga leve, moderada, alta, grave, y creo que después era como XXX, o en plan muy extrema. Muerte. Claro, muy extrema, sí, totalmente. Sí. Y entonces, claro, lo que se trataba era pues, que ellos se sentaban, empezaban a decir esas palabras y tenían que los actores y las actrices pues responder en ese camino, ¿no? Además, ellos lo veían todo, que eso es súper importante, porque los tenían enfrente. Vale. Y entonces el examinador en este caso tenía como 3 opciones, ¿no? Estaba totalmente alejado de la situación, otro en el que estaba como cerca y le decía cosas y otro como al lado. Vale. Y el experimentador tenía como frases concretas de sigue, no te preocupes, hay que seguir con este ejercicio. Incluso cuando algunas personas me preguntaban, bueno, y la responsabilidad, si le pasa algo, no te preocupes, que esto es responsabilidad mía, ¿vale? Y lo que se vio era que, claro, cada vez que aumentaban más las descargas, lo que hacían era poner sonidos, audios de gente sufriendo, con llantos, lamentaciones, porque obviamente la persona que tenía delante fingía que tenía descargas, pero no la estaba teniendo. Claro. Pero eso era totalmente, eso era una información que no tenían los participantes. Porque los participantes creían que con cada descarga... Era real, era totalmente real, porque claro, como le ponían el audio y estaban los actores y las actrices allí, en plan haciendo el papel de su vida, claro. ellos no eran conscientes en ningún momento de nada. Entonces era un poco para ver hasta qué punto la obediencia de la autoridad podía dejar a un lado los valores y la ética como persona. Porque una de las cosas que se planteaba un poco y que se planteó a partir de ahí es, bueno, este concepto de buena, mala persona, valores, ¿hasta qué punto cuando hay una autoridad o cuando pasan ciertas situaciones de presión social, hasta qué punto nos podemos dejar ir o no, ¿no? Claro, porque yo creo recordar que Stanley Milgram empezó a investigar esto porque vio que en la Segunda Guerra Mundial había Sí, fue por el tema de los nazis. Claro, porque había muchos soldados que él no pensaba que todos fueran igual de malos que Hitler. Sí, incluso porque muchos de ellos decían que en realidad no lo habrían hecho, pero que no les había quedado otra Claro. por la situación. Y a raíz de él, como que él se cuestiona bueno, ¿es capaz la persona de sobrepasar sus límites por la autoridad? Por la autoridad, ¿no? Entonces era esa como la premisa, ¿vale? Y además, bueno, pues eso, pues tú ibas viendo que durante el experimento hubo, como creo que fueron el 60%, por 50-60% llegaron a descargas de 450 voltios, que eso es muchísimo. Sí, además que ten en cuenta que algunos de ellos sí que es verdad que llegaban a un punto en que ya decían no, pero que muchos de ellos, por la insistencia y la tranquilidad del que llevaba el experimento, que era no te preocupes, tienes que seguir, es importante que sigamos, es importante, tal, como que hacía que fueran avanzando. Pero además los actores y las actrices de tipo, por favor, tengo problemas cardíacos, me vas a matar, no puedo, sufriendo muchísimo. Y las personas aún así, al escucharle de una voz calmada, pausada, tranquila, tú sentado, la otra persona encima, al lado tuya, de pie, imponiendo desde la tranquilidad, pero la autoridad, él sigue, la gente seguía. Dios, es que flipa, ¿eh? Sí. ¿De esto se hizo algo en la...? Sí, es más, luego se hizo una película, ¿vale?, que se llama, creo recordar, Experimenter, que es de 2000, no me acuerdo muy bien, los 2000 algo, ¿vale? Y luego además hay un documental, creo que suizo, que es un experimento en Francia que se hizo en 2009, que fue en un plató de televisión. Hostia. Porque querían comprobar la autoridad televisiva a la hora de tomar decisiones. Vale. Y entonces, bueno, pues lo que hicieron fue adaptar el experimento pues como a los reality shows. Vale. Entonces había un público, ¿no? Que el público, creo recordar que había gente que sí, que no sabía, o que no sabían, no recuerdo 100%, porque creo que algunos sí que metía algunos actores, ¿no? Algún gancho. Claro, algún gancho como para propiciar, ¿no? Vale. Y luego estaba el presentador. Y luego estaban pues los concursantes, ¿no? A los concursantes se les decía que era un estudio piloto, que era para comprobar, bueno, pues si valía la pena y tal, que iba a ser un programa que se llamaba Extreme, Fuerza Extrema o Extreme. Y lo que se trataba era de asociar, pues, asociaciones verbales de palabras. Vale. Y que el reparto era el premio final de 1 millón de euros entre las dos personas. Entonces, claro, ellos iban en plan, vamos a ver si esto funciona, ven. Y se comprobó pues que igual que pasa con el experimento de Milgram, es más, el porcentaje fue aún mayor
Ostras. Sí, creo que fueron como el 67%, casi 70% de personas llegaron al final. Con un público, además, un público que o se mantenía callado o impulsaba, pero no, nadie del entorno del público, por ejemplo, le dio por parar ni nada, incluso cuando había, vamos, los tienen en una cabina, igual, o electrodo, por favor, que tengo problemas cardíacos, por favor, no puedo más, no sé qué tal. Dios. Y, ¿Y por la audiencia? y por la audiencia y por el presentador, él no te preocupes, esto es responsabilidad mía, no te preocupes, a ti no te va a pasar nada, no te preocupes. La gente seguía, Wow. incluso escuchando los sonidos, el llanto, el por favor, no puedo más, me duele, de cada vez ir aumentando las descargas. Y eso hizo que, es más, es que el documental, creo recordar que se llamaba... ¿Está en algún lado? Sí, bueno, ¿dónde puede estar eso? El tráiler sé que está en YouTube. Vale. Y creo recordar porque yo lo vi, que en un momento estuvo como en Netflix. Ahora mismo no sé en qué plataforma está. Pero bueno, hay plataformas como Plus TV, Hostia. por TV, que estoy segura que estará. Warning, ¿no estamos haciendo aquí? Sí. Apología a la piratería. No, todo por favor, pagar para conseguir cosas. No os voy a recomendar plataformas gratuitas, porque eso está mal e ilegal. Pero nunca recomendaré Plus DD. Está fatal. No, pero si no, bueno, cuando publiquemos y esto, si ponemos el titulito Venga, venga. Venga, del sí, experimento. esta vez de verdad Sí. que lo pondremos. No, pues nada, sino por si queréis echar un vistazo pues al Al experimento, sí, tanto el experimento en sí de la película, ¿no? Como al documental. Que yo creo que puede estar guay. Ujú. Ujú. Fíjate que relacionado con esto de que has dicho del público que no hacía nada, Ujú. ¿no? Hay un experimento súper curioso que es el efecto espectador, Ujú. ¿vale? Que demostró lo que era el efecto espectador. Contexto, ¿vale? No sé si los años 90, sí, creo que fueron los años 90, primera década de los 2000. Me sonaba que fueron los años 90. Kitty Genovese es una chica que trabaja en McDonald's de estos de allí, ¿no? Una hamburguesería. Ujú. Y llega a su casa sobre las 2 de la mañana, en Queens. Y Winston Moseley es un hombre que empieza a acuchillar a Kitty Genovese en la puerta de su casa. Bueno, ¿Vale? que además le dio como muchísimas cuchilladas. No voy a decir el número porque nunca acierto, pero como muchísimas, ya está. Más de 20. Más de 20. Y claro, de todo el vecindario empezaron a ver, ¿no? Asomarse. Pero nadie llamó a la policía. Nadie llamó a la policía. Winston Moseley se fue. Ella intentó llegar a la puerta de su casa y Winston Moseley volvió y empezó otra vez a pegarle puñaladas. De hecho, abusó sexualmente de ella. Con la ¿Vale? gente allí mirando y Sí, todo. sí, sí. Y nadie llamó a la policía. Al día siguiente, en el New York Times, la noticia que sale es de 37 personas vieron el asesinato de Kitty Genovese y nadie llamó a la policía. Entonces, de repente, hubo muchísima gente, sobre todo predicadores protestantes y tal, que decían que el ser humano era egoísta, que asistíamos a una deshumanización de la sociedad y tal. Y hubo dos investigadores, que eran Darley y Latané, que lo que hicieron fue plantearse la hipótesis de, ¿y yo? ¿Qué ha pasado aquí? Claro, hombre, algo ha tenido que pasar, Es está decir, claro. ¿por qué la gente no ha ayudado? Y la hipótesis que plantean es, ¿será que cuanto más gente hay para ayudar, menos es la posibilidad de que haya una persona que ayude? Claro, porque entiendo que sería un poco como, bueno, ¿para qué voy a llamar a la policía si ya ha llamado a otra persona, ¿no? Claro, ya llamará otra persona. De hecho, después hay como otras explicaciones. Ujú. Entonces, ellos lo que hicieron fue reclutar a 72 personas. 59 hombres, 13 mujeres. Y lo que les decían era, vale, vais a tener que hablar, es un experimento de debate. Vais a tener que hablar con una, dos o cinco personas, ¿vale? Vale. Y vais a tener que debatir sobre cultura, sociedad, política. Entonces, el contexto era, el participante es uno Ujú. en una sala y en la otra sala, a través de un teléfono, había Sí. una persona, dos personas y cinco personas, como en tres diferentes, ¿vale? Entonces, a lo mejor un participante estaba con una persona debatiendo y otro con cinco, ¿vale? Vale. Para nada. ¿Vale? Que te brilla. ¿Sí? Te brilla muchísimo la cara. Es que yo te me voy liando. Lo siento. Sigue. Vale, y lo que le decía era,
tienes que debatir. Claro, y los que debatían con ese participante no eran personas reales. Parado. Dios, no seguimos. Es que está muy gracioso. Es que ya no lo culen. Es que eres un mapache brillante. Vale, ya, perdona, ya. Vale. Y los que estaban en la sala que estaban hablando con el participante, Sí. en realidad no eran personas reales. Eran voces pregrabadas. Ujú. ¿Vale? Entonces, el participante tenía que debatir con voces. Vale. Claro, una de estas voces pregrabadas era un chico, una chica que decía, empezaba como el experimento, diciendo, vale, antes de que empecemos a debatir, tengo que contaros que tengo ataques de epilepsia cuando estoy muy nervioso, en periodos de tal. Así que por favor, me da mucha vergüenza, vamos a intentar que no se suba el debate de temperatura y tal. Y el participante decía, vale, vale, ok. Claro. Empezaban a debatir y de repente la voz pregrabada de epilepsia empezaba a tener un ataque epiléptico y se escuchaban como sonidos. ¿Sabes? Sí. ¿Qué pasa? Que aquí lo que se demostró es que cuanto más personas había en la otra habitación, más tiempo y menos posibilidad de ayuda. intentar ayudar. Entonces, Dudley y Latané, aquí lo que dijeron fue como 3 explicaciones. Vale. Primero, la difusión de responsabilidad. ¿Qué es esto? Ya lo hará otro. Claro, ya lo hará otro. 2. O seguro que lo está haciendo otro, ¿no? Más Claro, bien, ¿no? claro. Más que ya lo hará otro porque Ya lo yo hará no otro. quiero, sino, bueno, seguro que hay otra persona que lo está haciendo. Totalmente. No voy yo a cargar más, ¿no? Exactamente. Desde ahí entiendo yo que sería, ¿no? Sí. Vamos, quiero creer. Después, el miedo a ser juzgado públicamente, ¿y si me ayuda, ahora me van a decir los investigadores que en verdad no tenía que haber ayudado, o que mi ayuda va a estar mal, o que no voy a saber hacerlo bien, ¿sabes? Y la última era la ignorancia pluralista, que es, y yo, si nadie está ayudando, es que a lo mejor la cosa no es tan grave. Ujú. Entonces yo como que me descargo un poco de, vale, ¿yo por qué voy a ayudar si a nadie le está preocupando esto? Ujú. Seguro que es tan grave, ¿sabes? Ujú. Y ahí se demostró un poco el efecto que tenía que hubiera mucha gente. De hecho, ahí en 2017 o por ahí hubo como en China un vídeo que se hizo súper viral de una persona a la que atropellan 2 veces ¿Y nadie hace nada? y nadie hace nada. Sí, eso estará en YouTube Sí. o en TikTok. Pero es un experimento súper curioso. Así que bueno. Wow. Oye, relacionado Con el efecto espectador, ¿no? con el efecto espectador, de nuevo, también lo de Stanley Milgram de la autoridad. Stanley Milgram sirvió para otros experimentos más grandes, ¿no? Sí, por ejemplo, el experimento que además este es muy famoso, el experimento de la cárcel de Stanford, ¿vale? Wow. Zimbardo fue un psicólogo que quiso recrear y hacer un experimento para observar qué solían ocurrir cuando tú le dabas roles tanto de autoridad como de obediencia o de sumisión a ciertas personas, ¿no? Entonces lo que hizo fue, en el sótano de la Universidad de Stanford, creó una cárcel, ¿vale? Y pusieron anuncios en el periódico, allí en la universidad, respecto a si querían participar en el experimento, ¿vale? Incluso creo que le decían que les podían pagar como $15 la hora. Esto fue en 1971, que entiendo que, bueno, que ahora sería como más el valor. $15 En esa época, claro. No sé muy bien cuánto sería ahora, pero bueno, como que le pagaban diariamente, ¿vale? El experimento, en un principio, era de 15 días, ¿vale? Entonces creo que cogieron a 24 sujetos que lo dividieron en 2 roles. Uno eran como los guardias y otro eran los presos, ¿vale? Entonces, una vez que se dijo aleatoriamente, porque primero hicieron un estudio para asegurarse, bueno, que no hubiera psicopatología, ni hubiera ningún tipo de violencia, ni nada, ¿no? Al respecto del perfil de las personas. Es decir, que eran perfiles totalmente sanos, normales, Vale, bueno, vale. sanos, en plan, que no eran algo, Vale. ¿vale? Decidieron, bueno, pues cómo darle esos roles, ¿no? Entonces teníamos como a 12 policías guardias y 12 presos, ¿vale? Es más, le dio la caracterización a los guardias, le dieron su uniforme, gafas de sol, y a los presos, incluso con ayuda de la policía local de allí de Stanford, los arrestaron
Sí, los arrestaron en sus propias casas. Todo como súper, sí, súper Vale, seguro. pero ellos eran conscientes. Sí, era totalmente consciente del experimento y era Vale, totalmente vale, consciente de que lo iban a arrestar y todo. vale, vale, Todo vale. fue totalmente él, sí, yo me Vale, vale, apunto. ostras. La única premisa que había en este experimento era que no se puede usar la violencia física. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, empieza el experimento y empieza, bueno, pues eso, ¿no? Los arrestan, los llevan a la prisión. Allí lo primero que hacen es deshumanizarlo, le quitan todo el tipo de identidad, le colocan lo que viene siendo un mono y le asignan un número. O sea que ya empezamos con como el primer paso, ¿no? El Vale. primer día no ocurre nada, todo tranquilo y tal. En el segundo, al segundo día del experimento, como que se empezó a ver que los guardias en este rol de poder y de autoridad empezaron a sentirse como cómodos, pero que a los presos, en este perfil y este rol de sumisión, les estaba costando un poco aceptarlo. Vale. Entonces empezaron como una especie de rebelión, ¿vale? Ostras. Sí. Y entonces como que tuvieron que poner, me acuerdo, las camas, porque querían quitarle como castigo lo de la autoridad, querían quitarle los colchones. Entonces como que hacen como un motín en una de las celdas y tal, y como que pusieron un montón de camas y todo, ¿vale? Y ese es el inicio de lo que luego se convirtió en un experimento súper cruel y deshumanizante. A partir de ahí, lo que fue pasando, fueron pasando los días, es que los guardias cada vez tenían comportamientos más sádicos. Como la violencia física no estaba permitida, empezaron a utilizar otro tipo de técnicas para remediar contra estos presos. Empezaron, por ejemplo, a raparles la cabeza, luego tienen ciertos castigos que le quitaban la comida y no podían comer, o a lo mejor los humillaban y a lo mejor les obligaban a quitarse la ropa y quedarse desnudo delante de otros compañeros. Y empezaron a tener como que el rol de ellos cada vez fue creciendo más y más. Las técnicas que usaban de humillación y de violencia, no física por supuesto, pero psicológica y emocional cada vez mucho más grave, y los presos cada vez estaban más sumisos y cada vez empezaron a tener sintomatología ansiosa, depresiva súper alta, hasta el punto de que al sexto día de experimento tuvieron que finalizarlo Así. a los 6 días de las barbaridades y atrocidades que se estaban cometiendo. Flipo. Claro, porque es verdad que entiendo que dentro de pues los 12 guardias, por ejemplo, no todos, pero sí tuvieron comportamiento, la mayoría de ellos sí tuvieron un comportamiento súper agresivo. Y lo interesante de todo esto es que, claro, el propio Zimbardo se tuvo que meter en el experimento como un regulador, como el director de la cárcel, más o menos. Pero claro, no quería como participar mucho. Pero se vio después, en el posteriori, que había habido un efecto espectador. Es decir, durante 4 días fueron conscientes todo lo del experimento Zimbardo de situaciones donde se ejercía una violencia brutal con unos daños psicológicos reales, porque esto luego supuso un antes y un después, Claro. tanto para los presos como para los propios guardias. Porque claro, ninguno se veía con o sea, todos tenían una ética y unos valores que en ningún momento se habrían visto de esa manera hasta el punto de que llegaron, pero es que dejó de ser un experimento y empezó a ser algo totalmente real. ¿Sabes? Que la ética, los valores se echaron a un lado. Entiendo que cuanto más comportamiento sádico había, más se contagiaba el contexto. Entonces cada vez iba más. Y claro, el efecto espectador es el hecho de que había muchísima gente observando ese maltrato, esas humillaciones, ese abuso de poder tan enorme, y nadie hizo nada. Claro. Hasta el sexto día. Entonces, claro, se tuvo que poner en cuestionamiento no solo la ética de los que hicieron el experimento, sino de los que observaban, porque nadie hizo nada. Claro. Y se tendría que haber parado muchísimo antes. Pero ¿sabes? fíjate. Tío, yo algunas veces pienso, yo tengo unos valores y tengo una ética como muy rígida en ese sentido, pero yo no sé qué pasaría si me dieran un rol de guardia, por ejemplo. Claro, entonces ¿Sabes? eso Porque también entra eso un poco cuando, por ejemplo, el tema del abuso de poder, ¿no? Y mucha gente que cuando a lo mejor como llega a tiene poder, cargos claro. o tienen poder y sobrepasa los límites, siempre suelen decir, tú harías lo mismo si estuvieras en mi lugar, ¿no? Viene un poco también como para intentar explicar un poco ese fenómeno. Fíjate, ¿eh? Sí, es más, de hecho también hay una película que se llama Experimento. Sí, Das Experimento, ¿no? También sobre ello, por si queréis echar un vistazo, también del 2000, sí, 2000 es algo. verdad que es verdad que está los hechos ultra mega dramatizados. Bueno, sí, claro. Pero Sí. sí que es verdad que creo que Pero la ahora base es este experimento sí. social. Philip Zimbardo, de hecho, yo vi como Punset, ¿sabes quién es Eduardo Punset? Ujú. Tenía como un programa que se llamaba Redes, que traía pues, a investigar. Y a raíz de la publicación del libro que escribió Philip Zimbardo,
por eso, que fue la de El gen del mal Sí. o algo así, explicó él que que durante el experimento se disoció tanto de su propio de esto, que tuvo problemas con su matrimonio y tal, porque la mujer le decía, y yo, para ¿Cómo no has esto, podido hacer esto? dice Sí, sí, yo, sí. para esto, pero él era como que estaba súper disociado de el Claro, y resto de totalmente individuos. deshumanizado. Es que Claro, ten en claro, cuenta que, claro. claro, ya en un principio el experimento ya los deshumanizan. Es que ya no son personas, no es tu compañero, no es tu Claro, amigo, claro, es claro. un número. Absolutamente, tío. Y fíjate el contagio. El contagio tanto de la violencia como de la pasividad a la hora de hacer algo. Sí, el experimento, o sea, si el jefe de todo esto no hace nada, Claro. ¿cómo voy a hacer yo algo, no? Sí, sí, sí. Y el cuestionamiento de dónde está lo ético, lo moral, es que me parece increíble. La Joder. verdad, sí, sí, sí. Y obviamente pues impactó mucho a Hombre, nivel claro. social Sí, después de eso. sí, porque es Y verdad recuerdo que que. tuvieron que tener atención psicológica Mm, en ambos lados, es tanto. no, Y se puso como un poco en entredicho los resultados de esa investigación, porque decían que, claro, al no ser ético, a nivel, la psicología es una ciencia y tiene un rigor científico y empírico. Y como que había muchos factores que no se habían podido controlar y que se habían traspasado muchas líneas como para poder usar 100% los resultados que se habían obtenido. Fíjate, eh, hay un experimento que habló de una crítica a la psicología muy gordo, ¿Sí? que va de la antipsiquiatría. Ujú, La antipsiquiatría fue un movimiento que se hizo por allá en los 60, ujú, porque en los psiquiátricos, las condiciones que había en los psiquiátricos eran súper malas y de hecho había mucha crítica como que los diagnósticos no eran fieles, como que había mucho descontrol ahí, ¿no? Y David Rosenham fue un psicólogo que lo que dijo fue, venga, pues vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar si es verdad que los diagnósticos son malos y si es verdad que las condiciones en los psiquiátricos son malas. Él era un defensor de la antipsiquiatría. ujú. Y entonces reclutó como una serie de voluntarios. Eran 7. Había pues, un pintor, una ama de casa, dos profesores. Había, de hecho, había un psicólogo que era colega suyo, que era Martin Seligman, Ujú. que fue el creador de la psicología positiva, de que se hablaría un poco más adelante. Y, y entonces formó a todos los voluntarios para que tuvieran y para que recaeran el rol de alguien que tenía esquizofrenia. Una esquizofrenia con crisis existencial, es decir, no solo tenían voces, sino que estas voces les decían vacío, apagado, ¿sabes? Vale. Total, todos, incluso David Rosenham, van a los psiquiátricos Y se internan, y ¿no? todos son aceptados. Ujú. Es decir, primera parte, diagnóstico regular. Vamos, que lo que viene siendo una valoración concreta, como que no mucho, ¿no? Dijeron, vale, usted tiene esquizofrenia, para adentro. Yo soy esquizofrénico, venga, ¿Cuáles son para los adelante, ¿no? síntomas? Sí, son estos, sí, venga, para adentro. Fíjate tú el poco rigor, ¿eh? Los años 60. Ya, ya. Bueno, entran. Sí, pero que eso te hace cuestionarte. La de gente que llega, que acabaría Sí, sí, sí. en centros El así, sobrediagnóstico que hablé. el sobrediagnóstico y las maneras, porque muchas veces era una manera de quitarte a gente de en medio. Claro, claro, claro. Totalmente. Absolutamente, absolutamente. ¿Sabes? Total, entran en el psiquiátrico y David Rosenhan les dijo, vale, una vez que estéis dentro, actuad como si no tuvierais ninguna. Nada. ¿Qué pasa? Que ahora los médicos y los psiquiatras decían, vale, ahora está fingiendo Que está que bien. está sano. Claro, Porque aquí entra el sesgo de confirmación. claro. De yo tengo esta creencia. Y Ahora, solo miro los detalles que me claro, hacen claro, confirmar esta efectivamente. creencia. De hecho, había una que estaba como documentando el experimento y escribía, y los psiquiatras y los médicos pusieron como que tenía una obsesión patológica por escribir. Fíjate. Y estuvieron de media 19 días. Porque claro, Wow. ahora tenían que demostrar que estaban sanos y tal, y le dieron el alta. David Rosenhan estuvo 52 días porque no consiguió hasta casi los 2 meses Wow. que le... Que alguien le creyese que Sí, estaba sí. sano. Claro, problema de esto, cuando salieron y le dieron el alta, lo que le dijeron fue que tenía esquizofrenia en remisión. Total, que le daba como la etiqueta y además le recetaban pastillas para toda la vida. Entonces, claro, sale David Rosenhan, en plan, hizo un artículo que se llama Cuerdo entre locos. Mm.
Que Claro, hay, ahí que hay un libro. Eso te iba a decir, digo, Claro. hay un libro. Y entonces hubo mucha gente que se le echó encima, porque claro, estabas como negando y cuestionando la psiquiatría de la época. ¿Qué pasa? Que hubo muchos hospitales, en concreto un hospital universitario, que le dijo a David y yo, mándame a todos los pacientes que tú quieras y a todos como los intentos de estafa de esto, que yo voy a saber discriminar quién está sano de verdad y quién no. ¿Y quién no? Y le dijo David, vale, de aquí a 3 meses te voy a mandar casi 200, 193. Sí. Y si eres capaz de esto, pues yo me callo la boca. Vale. A los 3 meses, los del hospital se ponen en contacto con David y le dicen, es mentira que me vas a mandar 193, me mandaste 41 y a los 41 los he pillado. Y yo digo, bueno, no te mandé ninguno. Venga ya. No le mandó ninguno y ahí de nuevo demostró Demostró una vez más claro, la lo mal incompetencia absoluta. en su cara. Entonces, bueno, eso, todo este experimento propició que se creara el DSM-3. Claro. Porque El era- manual diagnóstico, claro, Claro, para claro. intentar, hombre, Sí, para sí, tener un sí. filtro, ¿no? Claro. Porque si no, imagínate. Y entonces como que se le remodelaron mucho. Uy, esas 43 personas que fueron, que a lo mejor se les pasaba que los dejaron en la calle. Sí. Y fíjate tú la soberbia. Mándamelo, que yo también. Mándamelo, que yo lo voy a saber. Y encima, como yo ya me preveo, otra vez ego de confirmación, ¿no? Que Que exactamente. van a ser tuyos, aunque parezca 100%, no. De hecho, claro, seguramente Pero habría ahí una cuestión de punto ego, ¿eh? Claro. Y este es demasiado exagerado, este no es. ¿Sabes? Pero sí, Claro. hubo Y lo subjetivo que era en esa época. Claro, tío. Porque claro, si tú mismo estás diciendo esto es falso, esto no, según lo que a ti te parece. Sí. De hecho, hubo mucha porque David Rosenhan como que decía que las condiciones eran reguladas en los psiquiátricos, que sí, seguramente en Claro. los años 60 Hombre, sería una locura. si a día de hoy todavía pasan algunos, Claro, ¿sabes? claro. Que la atención Que la médica atención, especializada- aunque en general sí hay una buena atención, la verdad que los recursos que hay ciertos. Vamos, siempre sale cada X tiempo una noticia de algo, ¿no? Claro. Imagínate en esa época. Imagínate. Que además que no había eso, no había manual diagnóstico, no había nada, era tus conocimientos. Sí. Fíjate. Pero claro, ahora como estaba dañado un poco el concepto, Claro. me imagino que menos objetivo era todo, ¿no? Hombre, que sí. Wow, increíble. Así que nada, ¿y yo? Bien, ¿no? Hemos repasado hoy algunos experimentos Sí, guay, ¿no? algunos han sido, la verdad que son bastante interesantes. Sí. Son que el ser experimentos guay. humano Y que si. es increíble. Claro, y que si queréis algún día otro especial de experimentos, tenemos experimentos y experimentos. Claro, experimentos, síndrome o algún especial de algo concreto que os llame la atención y que os encantaría. Ujú. Por ejemplo, sé que hace poco nos dejaron un comentario que les interesaba el tema del duelo y el duelo no solo enfocado en adultos, sino en infantil, por ejemplo, ¿no? Vale. Sí, que lo dejó una chica que era profesora, una Vale. chica que era Pues sí, profesora. claro, lo tenemos en cuenta. Entonces, todas esas cosas nosotros las recogemos y vamos añadiendo, cada vez tenemos más temas en vez de menos, o que hagamos cada vez, o sea, todas las semanas un episodio. Sí. Pero bueno, que nosotros encantados de seguir haciendo esto. Así que Así bueno, que- muchas gracias Y hasta la por semana. escucharnos una vez más. Hasta la semana que viene. Volvemos a la vida normal. Sí.